La vida no es una película con un guión escrito. Nosotros lo escribimos. Esta es tu historia. Es su historia. Es nuestra historia. Queridos amigos, aquí estamos nuevamente felices en nuestro programa, nuestro bloque Verdadera Justicia, que como le hemos dicho en otras oportunidades, es una filial de Antimafia 2000 Italia, Antimafia 2000 Argentina, Antimafia 2000 Uruguay, Paraguay, México y ahora en Chile. Aquí estoy junto a María Cecilia Bartolín, que les saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Después de un fin de semana largo, descansado, estamos de vuelta para hablar un poco de la contingencia y también de temas interesantes. Empecemos por la marcha del... Comencemos con la contingencia. Este 4 de noviembre hubo una marcha, se llamó una marcha por No Más AFP y también por la plataforma Chile Mejor Sin TPP. Este movimiento que se están juntando ahora, en realidad, que si bien es cierto pueden parecer separados, el TPP, que lo hemos hablado aquí con ustedes, tiene mucho que ver con el tema de las AFPs. Porque de firmarse este Tratado Transpacífico no podríamos tener ningún cambio en lo que es las AFP. Porque las grandes transnacionales, y hablamos más que nada de dos de estas grandes AFP, que es Provida y Cuprum, si no estoy mal. Y Habitat también. Y Habitat también tienen, y casi el 95% de su capital es capital extranjero, americano, básicamente. Entonces, tiene mucho que ver una cosa y la otra. Por esa razón se han unido para manifestar esta molestia y para que podamos provocar un cambio. Fue una marcha multitudinaria en las plazas de armas de todos los lugares, todas las comunas. La gente que no pudo llegar a la plaza de armas de Santiago Centro se hizo en otras partes. Aquí en Peñalolén, fue aquí en Grecia con Ictinos, hubo más de 1000 personas, mucha gente salió a la calle a protestar, a manifestar, pero lamentablemente vimos en los noticiarios que una vez más el gobierno, el Estado, hablemos del Estado mejor, porque el gobierno a veces se puede entender que estamos en contra de un sector político. El Estado vuelve otra vez a criminalizar esta marcha. Se llamó una marcha obviamente pacífica y fue pacífica. En el centro de Santiago mucha gente se concurrió a la plaza de armas, se manifestó pacíficamente. Sin embargo, hubo también, y hay que reconocer que hubo cortes de grandes avenidas, quema de neumáticos. También en algún minuto el gobierno o el Estado dijo que encapuchados habían quemado un bus del Transantiago, que después la misma policía dijo que en realidad había sido un desperfecto eléctrico y que no habían sido los encapuchados. O sea, los desmintió al periodista. De hecho, los mismos policías desmintieron al gobierno de que estaban achacando esto a los encapuchados y en realidad había sido un desperfecto eléctrico del bus. Ahora, que sí hubo desmanes, sí. Lamentablemente hay un sector de la población que no se puede controlar. Gente que no da la cara, gente que está cansada, aburrida con el sistema, y es su forma de manifestarse. No es la mejor porque no estamos por la violencia, pero eso no quita la gran manifestación que hubo, no solamente aquí en Santiago, en Los Ángeles, en Iquique, a través del país, en muchas ciudades hubo, y se dio poco y nada en televisión. Lamentablemente siempre es así. Sí. A ver, digámosle algunas cositas importantes a la gente. Esta manifestación es un llamado a paro nacional, es el primer llamado a paro nacional que hace esta plataforma de No Más AFP. Recordémosle a la gente que hemos tenido varias movilizaciones de la plataforma No Más AFP con mucha gente.
Y este todavía, yo siento que para un paro nacional nos falta todavía movilizar más. La gente todavía tiene miedo, porque un paro nacional es un tema de marca mayor. Pero hay que expliquémosles también a la gente esta relación. Como bien decías tú, Cecilia, hay 3 AFP que juntan el 75% del total de los fondos de las AFP, de los chilenos, que tienen el 95, cada una de ellas, el 95% de su capital, el % de su capital es extranjero. Correcto. En consecuencia, si se aprueba el TTP, no existe ninguna posibilidad de que nos quedemos sin AFP, porque las transnacionales van a estar por sobre el gobierno, van a estar por sobre cualquier dictamen que quiera el gobierno o el parlamento. Van a tener mayor poder que nuestro gobierno. En realidad, sí. Ellos, todo lo que sea en desmedro de sus ganancias, no lo van a aceptar y van a demandar al gobierno en un tribunal que sabemos que va a estar bajo la tutela del Banco Mundial. Por lo tanto, obviamente las transnacionales llevan las de ganar. Eso es para que recordarles a ustedes que cuando haya una movilización en contra de las AFP, en contra del TPP, salgan, movilícense, son manifestaciones pacíficas, nadie sale a hacer desmanes. Normalmente se hacen en el centro de Santiago, vigilados por la policía, y no hay ningún problema. Nosotros, y hablo de nosotros personalmente, hemos ido a estas manifestaciones incluso con nuestro nieto. No hay ningún problema. Salga. Esto le afecta a usted directamente, como a mí, como a cada uno de ustedes. Y lo otro que hizo Luis Mesina anoche en un programa en la red televisión, llamó otra vez a desafiliarse de Cuprum, de Provida y de Hábitat. Sálganse de esas porque son de capitales norteamericanos. Ese es el llamado. Nosotros reiteramos, la próxima vez que haya alguna movilización también se lo vamos a hacer saber, y no tengan miedo. La verdad es que cuando nosotros, el pueblo, la gente común y corriente, se dé cuenta de que aquellos que están en el poder están ahí porque nosotros los pusimos ahí y nosotros los podemos sacar. Si ninguno de nosotros va a votar, por ejemplo, para cuando haya presidencia, ¿con qué votos van a salir? Su voto vale, ellos necesitan nuestro voto, nosotros no los necesitamos a ellos. Nosotros le damos la fuerza y le damos la posibilidad de que nos roben, porque votamos por ellos. Si nosotros votáramos todos nulos, le daríamos un mentiz a todo el sistema político y estarían obligados a replantearse completamente. Entonces, hay mucha gente que dice, cuando dice, no, yo no puedo votar en blanco o nulo porque no puedo perder mi voto. ¿Te das cuenta cómo están de manipulados? Es impresionante. O sea, ellos están tan convencidos de que tienen que votar por uno u otro lado. La verdad es que no importa de qué lado votemos. Ni uno de los dos lados es mejor o peor. La verdad es que ninguno de los dos es mejor, ni peor. ¿Por qué? Los dos son malos. Porque ninguno de ellos se va a preocupar de lo que de verdad le importa y necesita el pueblo. Esa es la verdad. Ni uno de ellos le va a importar si usted tiene o no tiene para medicamentos, si tiene una enfermedad grave o si sus hijos o sus nietos están enfermos. Correcto. Ninguno de ellos se va a preocupar si tiene plata para pagar la educación de sus hijos. No. Ellos se van a preocupar de hacerse de mucha plata en su bolsillo. Punto. Nada más. Y bueno, ellos se deben a un poder que los mandan. Por sí, eso que ellos hemos hablado. Finalmente el poder que ellos tienen se sustenta en el poder que la base le da. ¿Quién es la base? La sociedad. Nosotros, todos nosotros, le damos a ellos el poder. Entonces, seamos conscientes, si queremos que haya de verdad un cambio, tenemos que ser nosotros partícipes de ese cambio y tenemos que salir y manifestarnos de manera pacífica. Porque la violencia, lo único que engendra es violencia. Entonces, de manera pacífica debemos hacerles saber a ellos que estamos molestos y que ya no queremos más robo legal. Sí. Bueno, ahora, queridos amigos, vamos a ir a otro tema un tanto distinto, que es el tema internacional, que está de mucha gravedad, el tema de la inminencia de la guerra. Para eso tenemos un video. Y porque realmente no podemos callar cuando hay tantas vicisitudes que se están moviendo. Ya nosotros el tema de la guerra lo tratamos en más de un programa acá. Hablamos de todas las
todas las implicancias que tenía, el origen de la guerra, cuál es el objetivo de la guerra, etcétera, etcétera. Pero han pasado tantas cosas en esta última semana que no podemos, y como los medios masivos no les hablan nada de la guerra, porque quienes están fabricando o que quieren la guerra son los mismos que controlan todos los medios masivos. Por lo tanto, a usted no le informan nada de la guerra, nada de lo que está, y lamentablemente estamos manipulados por los medios de comunicación, están todos controlados por este poder. Y todos los medios masivos aquí, los canales de televisión, obedecen a ese poder también. Entonces, por eso que no podemos callar Vamos con el video. Son varios los conflictos y problemas que nos llevan hacia una tercera guerra mundial, pues todos ellos se enfrentan a las principales potencias mundiales. No obstante, lo que parece que realmente hará estallar este nuevo conflicto global será un autoatentado nuclear en Estados Unidos o en algún país aliado de este. Los atentados que se están produciendo y la constante alimentación del miedo que los medios de comunicación transmiten sobre el grupo terrorista ISIS y la posibilidad de que vayan más allá en sus ataques hacen que la posibilidad de un ataque nuclear tome forma. No solo los medios, también los títeres de la élite económico-financiera, o lo que es lo mismo, los líderes políticos, están haciendo esfuerzos considerables para hacer creer a la población que tal grupo terrorista acabará haciéndose tarde o temprano con armamento nuclear con el que atacar a Occidente. Prueba de esto fue la reunión multilateral de abril en Washington, en la que se reunieron 50 países para dialogar sobre la alta probabilidad de que ISIS se haga con armamento radiactivo. En mi opinión, es una más que clara campaña para convencer a la opinión pública de que cuando se produzca tal hecho, no les quepa la menor duda de que haya sido Estado Islámico. Pero, ¿cómo es posible que contando los países occidentales con potentes servicios de inteligencia y espionaje, contando estos con satélites y tecnologías sofisticadas, con grandes ejércitos y contando con numerosos aliados en Medio Oriente, no hayan podido aún acabar con este grupo terrorista, teniendo en cuenta además que llevan bombardeando a estos fanáticos desde 2014 con una coalición de 19 países? ¡19! ¿Por qué no se han bloqueado las cuentas bancarias de sus líderes y beneficiarios, tal y como sí se hace aplicando sanciones a países como Rusia o Venezuela? No pretendo simplificar el problema, pues el problema real es que todo esto no se está haciendo porque ISIS, al igual que Al-Qaeda, son organizaciones creadas y financiadas por aquellos mismos que supuestamente les dan caza. Unas organizaciones, las cuales usar para sembrar el caos en aquellos países donde se encuentran y así tener el pretexto para invadir esos países del interés de la élite. Estas células además sirven a la élite para perpetuar autoatentados, como el inminente autoatentado nuclear que está por acontecer. El objetivo con este nuevo autoatentado es el de culpárselo a ISIS y a Irán, para así Estados Unidos junto con sus aliados iniciar la invasión al país iraní y otros países como Siria, bajo el pretexto de acabar de una vez por todas con ISIS y castigar a Irán por su presunta implicación en el ataque. Las potencias occidentales, que llegaron a un acuerdo con Irán para levantar a este país las sanciones económicas impuestas por su sospechoso programa nuclear, y tras el autoatentado nuclear, Estados Unidos y sus aliados dirán que Irán ha mentido y ha estado incumpliendo el acuerdo acordado y que, por tanto, ha estado todo este tiempo aprovechando el levantamiento de las sanciones para crear armas nucleares. Occidente usará como excusa para invadir el país iraní el supuesto incumplimiento de acuerdo nuclear por parte de Irán, siendo una gran mentira con la que convencer a la opinión pública, pues como se puede apreciar, ISIS está financiada y auspiciada por el gobierno norteamericano y sus aliados. Con este nuevo atentado se cree que el gobierno de los Estados Unidos querría hacerse con el control de Irán por sus riquezas petrolíferas y así mantenerse en el puesto de primera potencia mundial ante el progresivo avance de China y Rusia en su empeño de derrocar a la potencia norteamericana. De esta forma, a Estados Unidos solo le queda la opción de golpear e intentar salir victorioso de esta guerra mundial que vendría tras el autoatentado nuclear, venciendo a sus principales rivales. Pero de llegar a ser una guerra nuclear, sería imposible la idea de contemplar vencedores. Pues en un escenario así solo habría perdedores. Así que, ¿qué intereses habría realmente detrás de esta guerra?
Lo que vendría a ocurrir una vez que los Estados Unidos decidan invadir Irán sería que China y Rusia, ambos aliados de Irán, entrarían en conflicto en defensa del país musulmán, lo cual vendría seguramente a suponer el enfrentamiento directo entre esas tres grandes potencias, desatándose así la Tercera Guerra Mundial. Bueno, ese video nos grafica en forma muy clara. Si deseas conocer los verdaderos objetivos ¿Cuáles son? que se esconden tras... ¿Cuáles son las intenciones de esta élite de la cual le hemos hablado muchas veces? Este poder occidental principalmente quiere fabricar la guerra a como dé lugar. Hoy día tienen como escenario Siria, están utilizando puntualmente la ciudad de Alepo, que es la segunda ciudad de Siria, Sí. y ahí están perpetrados y apertrechados muy bien todos los terroristas, que son en realidad mercenarios pagados por Occidente, por los servicios de seguridad, con platas que son tanto de gobierno como son platas que vienen de otros orígenes oscuros. Ya les vamos a hablar de eso cuando hablemos de los dineros de la CIA. Entonces, le estábamos diciendo que la guerra la van a fabricar, tal como les hablamos en un programa anterior, usando este juguete que tienen ahora, que se llama ISIS. Porque ellos lo meten en su país, en un país, y como ellos son paladines de la libertad y de la democracia, entre comillas, se sienten con derecho a ir a defender al país en cuestión y aprovechan de destruir ese país. De hecho, en Siria se metieron a fines del 2013 y ya lo tienen destruido. Y Rusia, a fines de septiembre del año pasado, recién se decidió a atacar al Estado Islámico, porque se dio cuenta que era una burla, un circo el que tenía Estados Unidos con el Estado Islámico y Siria, habiendo destruido totalmente Siria, y no hacían nada con el Estado Islámico, y lo estaban haciendo crecer, lo estaban mandando de ahí a los países de Europa, etcétera, etcétera. Entonces, ahora la situación está complicada porque Rusia se había retirado, y ese retiro parcial que hizo sirvió para que Occidente reforzara a este grupo ISIS y retomaran y se refortalecieran. Entonces tiene que venir ahora Rusia de nuevo a sacarlo. Sí, bueno, pero además entre medio de eso, tal como decía él, nos hablaba y mencionaba el video uno no logra entender cuál es la razón por la cual no se congelan las cuentas que tiene esta gente de sus dineros. ¿Por qué no son capaces dos de los más poderosos ejércitos del mundo? Estamos hablando de Rusia y estamos hablando de Estados Unidos, sin contar los aliados. ¿Cómo no pueden hacer desaparecer o sencillamente terminar con estos rebeldes que andan en camionetitas? ¿Por qué andan en camionetas? Hay caravanas y caravanas de camionetas cuando se trasladan de un lado a otro. Perdón, estos drones que tienen Estados Unidos y Rusia, ¿por qué no los pueden ubicar? O sea, más claro que eso, más claro de que no tienen la intención de ubicarlos, claro, y de hacerlos desaparecer porque los necesitan para invadir países, es absolutamente cierto. Por otro lado, ahora tenemos, el 8, las elecciones en Estados Unidos. Elecciones complicadísimas, porque la verdad es que no podemos saber cuál de los dos candidatos es peor, porque es la verdad. Si Hillary Clinton, que sabemos que es una mujer sin escrúpulos, sin conciencia, que ha hecho desaparecer mucha gente que le incomodaba, gente que todavía los juicios están durante su campaña. Más de 5 personas que trabajaban cercanas a ella desaparecieron simplemente, fueron asesinados, y la investigación sigue. Entonces, o este otro hombre que a veces parece casi un payaso, que dice muchas cosas, que es muy nacionalista, pero que tampoco se sabe
a ciencia cierta cuál es su postura real. Porque si bien es cierto, se reunió con Vladimir Putin, tampoco hay una certeza de que vaya a hacer cierta todas las promesas que ha hecho en campaña. Entonces, se está esperando también qué resultado va a haber de esto. Está todo ahí a punto de que una equivocación grande y nos vamos a ver envueltos en una guerra nuclear. No estamos hablando de una guerra convencional. Para que alguno de ustedes se pueda imaginar, porque es muy difícil, busquen en internet, que el internet es maravilloso para muchas cosas. Busquen en internet las imágenes de lo que pasó y de cómo quedó Hiroshima y Nagasaki luego de aquellas bombas, y estas que hay ahora son 10 veces más potentes y tal vez más de las que hubo y de las que se hicieron explotar allá en Nagasaki y en Hiroshima. Vean la destrucción. Estamos hablando de que no queda nada, pero nada en pie, ni un edificio, ni un árbol, nada, todo desaparece. Entonces, no estamos hablando de una guerra en la que nosotros, aunque estemos aquí cayéndonos del mapa, no vamos a vernos afectados, nos vamos a ver afectados, nos guste o no. Entonces, es importante que ustedes sepan. Por esa razón, les contamos esto que no sale en televisión abierta y que tenemos que estar atentos a qué es lo que pasa con todo lo que se viene la próxima semana. Sí, se especula incluso de que en torno a las elecciones puede haber la posibilidad de atentados o de alguna manera para desbaratar el tema de las elecciones, porque la élite que manda el mundo quiere que quiere que salga la candidata es Clinton, pero aparentemente las encuestas dicen lo contrario. Y máxime que y además este señor Trump, que es medio loco, pero dio un discurso la semana pasada muy interesante, Sí. Que se especula de que eventualmente podrían matarlo por eso, porque dijo cosas muy, muy interesantes. Y si las cumple, realmente creo que lo van a matar. Sí, bueno, dijo verdades y verdades incómodas. Si bien es cierto, ha aparecido muchas veces muy fuera de control y acusando claramente y acusando a Hillary Clinton de muchas cosas, de asesina, y de hecho le ha dicho literalmente de que si él sale presidente la va a meter presa por todos los crímenes que ella ha cometido. Efectivamente, ese discurso fue un discurso de lo más coherente que le hemos escuchado y que es muy probable que haya algún atentado. Por eso hay que estar muy atento a lo que pase, porque finalmente eso también va a ser un punto importante en lo que pueda llegar a ocurrir o en las acciones que pueda llegar a tomar Estados Unidos con respecto a Siria y al Estado Islámico y a todo lo que se refiere a Medio Oriente. Justamente, y también su posición con Rusia también, porque evidentemente que si sale Trump va a haber una distensión. Claro, si sale Hillary Clinton, difícil, porque sabemos que Hillary Clinton no traga ni masca a Vladimir Putin. Claro. Lo ha dicho abiertamente. No hay especulaciones. Bueno, y digamos que Hillary Clinton, también lo dijimos en un programa anterior, de que Hillary Clinton confesó públicamente que ellos, el año 2012, que ellos crearon al Estado Islámico. Sí, correcto. Y también ella dejó entrever en una nota periodística que fueron los que asesinaron a Muammar Gaddafi, el líder libio, ¿te acuerdas? Sí, correcto. Hace unos años atrás, eso fue una entrevista de un periodista inglés y que fuera de cámara la estaban grabando, ella no sabía, y muy sonriente ella hace el comentario, y cito que ella dice: vine, hablé y se murió, y se mató de la risa. Entonces fue como, la verdad es muy fuerte escuchar a alguien hablar así, más considerando la forma en que fue muerto Gaddafi. Si bien es cierto, sí pudo haber sido un dictador, todo lo demás,
pero nadie tiene derecho a quitar vidas de esa manera, ni hacer justicia por su propia mano, en realidad. Claro. Pero bueno, hay que esperar, pero tienen que estar atentos. Busquen en internet. Hay páginas importantes, RT en español, Hispan TV, El Robot Pescador. Sí. ¿Qué otras más? Esas son las que yo más recuerdo y que tienen noticias diariamente, noticias actuales de lo que está pasando a nivel mundial. Es importante que todos nosotros sepamos qué es lo que pasa, porque lo que pase allá inevitablemente nos va a afectar a nosotros. Porque hoy por hoy una guerra no va a ser una guerra convencional, va a ser una guerra nuclear. Y eso no es bueno para nadie, Claro. y mucho menos para el planeta Tierra. Claro. Y es el único que tenemos, no andamos con un planeta de repuesto en la cajuela del auto, y eso hay que recordarlo. Bueno, ahora vamos a entrar en un tema que le hemos mencionado algo, pero yo creo que cuando usted nos ha escuchado antes hablar una serie de temas que le hemos hablado, a lo mejor se preguntó, ¿cómo es posible que nadie haga nada con estas cosas si es verdad lo que nosotros decimos? ¿Cómo es posible que nadie haga nada? ¿Cuál es la razón por qué nadie hace nada? Bueno, la razón, señora o señor que nos escucha, es porque las mentes de las personas, de todos nosotros, están controladas mentalmente, están manipuladas mentalmente. Y esto no es un tema nuevo, porque desde después de la Segunda Guerra Mundial que se está trabajando muy fuerte en este tema, el control mental. Los nazis empezaron con estas técnicas de control mental, y esos científicos se fueron todos a Estados Unidos, fueron reclutados por la CIA. La CIA los reclutó todos. Y de ahí han creado una serie de armas que se llaman armas psicotrónicas. Lo vemos a diario, el televisor es el medio por el cual nos hemos informado toda la vida. Nos dice qué comprar, cómo tenemos que andar, qué tenemos que hacer, nos está condicionando nuestra vida. Entonces, la primera herramienta de control mental es la televisión. Fíjate que, no sé si a ustedes les ha pasado, pero ustedes entran en un recinto, en un recinto público, donde está esperando, sacan números y esperan en un asiento, y les ponen una televisión. Uno entra mirando las caras de las personas que están mirando, y todos tienen una cara de embrutecido por la televisión. Ahí tú te das cuenta que la televisión entrega una herramienta de hipnosis, de control. De hecho, no puedes dejar de mirarla. Claro. Si tú te sientas en ese lugar, inevitablemente tu vista se va a ir a la televisión. Es lo que pasa cuando tú llegas a casa, lo mismo. Es una cosa automática. Entras al lugar y lo primero que haces es ¡pum!, prender la televisión. Es de manera automática. Ahora, así es, por medio de la televisión, como nos manipulan para vendernos cosas que en realidad no necesitamos, porque la gran mayoría de las veces tenemos todo lo que necesitamos en casa. Sin embargo, siempre estamos cambiando por algo mejor, algo nuevo, porque nos lo están vendiendo a través de los spots publicitarios que siempre traen dentro una manipulación más allá, al subconsciente, no a nuestro consciente, al subconsciente. Se ha dicho también que cuando uno duerme y tiene la televisión dentro de la habitación, para que esté apagada de verdad, debes desenchufarla, y vas a sentir segundos después de desenchufarla cómo se apaga. Sí. Luego yo le invito a usted, señora o señor, que haga el experimento. Durante una semana, desenchufe el televisor y va a ver, se va a dar cuenta que va a dormir mucho mejor. Usted misma lo va a sacar la propia conclusión. Porque las ondas de radiación que emite la televisión de verdad y estos televisores de hoy día, los LCD, olvídese, son mucho más eficaces en el control mental. Bueno, entonces tenemos la principal herramienta de control mental, es la televisión, que nos invade en nuestra propia casa. Pero además tenemos otras herramientas, como por ejemplo los mensajes subliminales, que son captados por el subconsciente, lo que tú decías. Lo que se denomina como backward masking, que son grabaciones en alta frecuencia captadas por el subconsciente. Por ejemplo, la canción de Madonna, Like a Virgin, Me revuelco en el pecado, era una canción que tenía un mensaje subliminal, que si tú la escuchabas al revés, es un mensaje satánico. Otros medios de control, el proyecto MK Ultra de la CIA, con el uso de drogas como el LSD,
la radiación y el electromagnetismo para obtener una conducta humana deseada. De manera tal de que con este proyecto tú tienes una persona, la controlas y después con una especie de control remoto la activas para que haga lo que tú quieras que haga. Y en este caso yo les pediría que recuerden la película de Jason Bourne. ¿Cómo es que se llama esa película? No me acuerdo. Bueno, ese era una película de un asesino contratado supuestamente por la CIA, que cometía los crímenes más terribles y no se acordaba después. O sea, era bajo hipnosis. Sí. Bueno, ahí habría que recordar también una de las cosas importantes que pasaron en Estados Unidos después de la muerte de John Fitzgerald Kennedy, el presidente, que fue asesinado después de un discurso donde habló efectivamente de las sociedades secretas, un discurso que lo pueden buscar. Su hermano, Robert Kennedy, después de un discurso de campaña, fue asesinado a quemarropa, y el hombre que lo mató no recordaba absolutamente nada y lo único que hacía era escribir repetidamente matar a Kennedy, escribirlo, y no recordaba nada de lo que había hecho. Bueno, ahí tienes la evidencia justamente del control mental, y ahí, bueno, eso es el proyecto Monarca, que también es el proyecto que vino inmediatamente después del proyecto MKUltra, que es la perfección, el perfeccionamiento del proyecto MKUltra, es el proyecto Monarca, donde tú puedes obtener la conducta que tú quieres con un personaje y transformarlo en un verdadero robot para que haga lo que tú quieres. En el año 1900, ahí también, por ejemplo, tenemos otro ejemplo con los astronautas. Los astronautas, y lo vamos a ver en un video más ratito, de que los astronautas eran programados para no hablar del tema ovnis, de manera tal de que cuando alguien les mencionaba la palabra ovnis o extraterrestre, ellos se desmayaban. Sí. Y eso lo vamos a ver en el video. Ahora, en 1965, el doctor Crench de la Universidad de Berkeley dijo al New York Times que ellos podían controlar las mentes con fines militares. En 1985, la Universidad de Yale inventó un aparato que se llamó StimoCyber, con el objeto de controlar la mente por control remoto, crear experiencias sensoriales para engañar la mente y voces que aparecen en el cerebro, Skull Voice. Para esto se requiere un elemento adicional, que son las famosas partículas de las estelas químicas que tiran por el aire, que son respiradas por nosotros, se van a la sangre y se alojan en el cerebro. Y ellas pueden servirnos como receptores de voces, para que nosotros escuchemos voces en el cerebro, de manera tal de que la persona fácilmente puede ser controlada como un verdadero robot. Dichos dispositivos ponen voces en nuestro cráneo sin que nuestro tímpano tenga que ni siquiera vibrar, ya que al ser un emisor de un ultrasonido, este caso de microondas hace vibrar directamente el oído interno del individuo. Esto parece de película de ciencia ficción, pero es realmente diabólico. Sí, bueno, el tema de las estelas químicas las pueden ubicar también en internet como estelas químicas o como chemtrails. Hay un libro hecho por un investigador y que se dio el trabajo de recopilar esto que estaban votando, y hizo una investigación y es impresionante todo lo que descubrió. Búsquenlo en internet, está. Claro. Y un arma psicotrónica modifica el campo electromagnético de la persona para inducir o modificar una conducta de acuerdo al objetivo que se persiga. ELF, Electric Light Frequency, low frequency, ondas de baja frecuencia, se consiguen a partir del HAARP. El HAARP es el programa de aurora activa de alta frecuencia que si ustedes se meten a internet y ponen el HAARP, van a hablar una serie de cosas que sirven para manipular el clima, que pueden fabricar terremotos y una serie de cosas, y está lleno de información. Pero lo que no dicen, o muy pocos dicen, es que en realidad lo que hace
en realidad es controlar la mente de las personas. Ellos disparan un rayo a la ionósfera y se proyecta en el mismo ángulo el ángulo de incidencia es igual al ángulo de refracción, y de esa manera pueden disparar. ¿Qué pueblo pueden controlar? Pueden inducir comportamiento de la gente, el comportamiento que ellos deseen. Ahora, hay en internet también, yo he visto un programa en Nat Geo que hace esta prueba con un hipnotizador y que lo hace con una audiencia de 50 a 100 personas. Y es capaz él de controlar y de hipnotizar a entre un 75 y un 85% de las personas. Hay un porcentaje que no se puede, que no es manipulable, porque es más fuerte, porque su capacidad, digamos, es mayor, tiene mayor resistencia, por un montón de cosas. Pero hay un alto porcentaje de gente que efectivamente recibe y es manipulable, porque nos han controlado y nos han manipulado desde que la televisión existe, no de ahora, de siempre. Por lo tanto, hemos ido a través del tiempo. Miren los niños, de repente un niño se queda pegado en la televisión y uno le habla y el niño no escucha, está embebido en la televisión. Bueno, estamos poco de tiempo para terminar con esta idea, porque vamos a ir a un video que es muy interesante, para que ustedes vean cómo actúa el HAARP. El ejemplo claro está, por ejemplo, en la revista Magazine 2000, aparece que 75.000 soldados iraquíes se rindieron sin disparar un solo tiro. Soldados leales a Saddam Hussein estaban sometidos a las ondas ELF. Incluso estaban tan manipulados y dominados por estas ondas que besaban los pies de los soldados norteamericanos en la operación Tormenta del Desierto. Ahí tenemos una idea de qué es lo que son capaces de hacer con estas ondas ELF. Ahora vamos con el video. Puedan ser activados y programados en cualquier momento. Un agente títere puede ser alguien tan programado con tal lavado de cerebro que hace cosas sin ser consciente de ello. Puede ser enviado a una misión y luego no podrá recordar nada. Aquí es donde aparece Robert Kennedy y es asesinado de quemarropa en Los Ángeles, en el Hotel Ambassador, por Shiran Bishara Shiram, y luego no recuerda nada. Él lo único que hacía era escribir una y otra vez: matar a Kennedy, matar a Kennedy. No recuerda nada. Absolutamente nada. Una mente programada. Tal como decíamos, los astronautas también son puestos bajo esta control mental,
para que cuando alguien les pregunta acerca de ovnis o extraterrestres se desmayen y no sean capaces de hablar de todo lo que han visto en el espacio. Ella es Stephanie Shea Piper y en una conferencia de prensa se desmaya al hablar de ovnis. Ovnis que por lo demás acompañaron la misión desde su inicio. Este proyecto Monarca no solamente sirve para fines políticos y militares, también debemos saber que nosotros somos controlados mentalmente a través de celebridades o medios de comunicación. Las grandes potencias mundiales también tienen tecnologías especializadas en el control mental y el control de las masas, que también son utilizadas para la manipulación del clima, como el proyecto HAARP en Estados Unidos y el proyecto Sura en Rusia. Sí. Así como el propio esquema social en que vivimos, en el cual se crean soldados psicológicos sociales, que es nuestra propia familia y amigos, para mantener siempre bajo control a las personas que piensan diferente o quieren tratar de cambiar. El control de los grupos de poder económico, religioso y político que gobiernan el mundo, dictando una y otra vez cómo debe ser una sociedad ideal gobernada por ellos mismos. ¿Qué tienes que usar y cómo tienes que pensar para poder pertenecer a una sociedad que responda únicamente a sus propios beneficios? Debemos tener cuidado si queremos tener el control sobre nuestras mentes. Bueno, eso es un poco lo que hablábamos nosotros y decíamos acerca de este control mental. Busquen en internet, está Proyecto MK Ultra, Proyecto Monarca, y van a encontrar mucha información para que ustedes sepan qué es lo que nos están haciendo a diario. Sí. Una de las razones por las cuales nosotros personalmente no usamos la televisión, salvo para ver de vez en cuando un poco de noticias y ver qué es lo que no dicen, pero en general la televisión no se enciende en nuestro hogar porque es nefasta, no solo para nosotros, sobre todo para los niños, que son esponjitas que están absorbiendo todo lo que les damos. Seamos conscientes, si queremos que esta sociedad cambie, partamos por sacar a los niños de frente de la televisión, partamos por sacar a los niños de los juegos de video, partamos por darle a los niños una plaza, un juguete, jugar con ellos, pasar más tiempo con ellos, criar a nuestros hijos para que seamos capaces de vivir en comunidad y en paz, no para hacer competencia ni llegar a ser el mejor o tener más dinero. Eso no construye una sociedad sana. Una sociedad sana la construyen individuos que han crecido con valores universales, valores que nos llevan a vivir en comunidad, en paz, respetando a nuestros semejantes. Nosotros somos los llamados como padres y abuelos a hacer eso con nuestros hijos. Nosotros criarlos dándoles valores esos valores que a nosotros nos dieron. Respeto por los demás. Eso es importante, eso tienen que tenerlo ustedes en cuenta. Ustedes y nosotros, cada uno de nosotros somos responsables por la educación y los valores que le entregamos a nuestros hijos y sus principios que no son transables. Tengámoslo en cuenta. Gracias y hasta la próxima semana. Bueno, queridos amigos, gracias por escucharnos y mirarnos. Queridos televidentes, esperamos contar con ustedes la próxima semana a esta misma hora. Gracias por escucharnos. Hasta pronto. Está bueno.